Señor. Queremos que en esta mañana, Señor, tú seas glorificado, solamente tú seas glorificado, Dios. Tú eres el importante, no se trata de nosotros, Señor, se trata de ti, Señor. Así que queremos glorificarte con nuestra vida, Señor, en este día. Poner todo nuestro corazón delante de ti en esta mañana, Señor, y darte la gloria y el honor, Señor, que solo tú mereces. Glorifícate, Señor, en este día, en este precioso día. Glorifica tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios merece la gloria y la honra, hermano. Solamente Él. Amén. Bueno, buenos días a todos a los que no he saludado. De nada sirve, hermano, saber de Dios si no conocemos a Dios. Y te pierdes mucho si conoces a Dios, pero no experimentas todo lo de Dios. Créanme cuando les digo que no solo vienen tiempos peligrosos, sino que estamos en tiempos peligrosos. Y ahora más que nunca, hermanos, es cuando tenemos que experimentar a Dios, experimentar su poder, experimentarlo de una manera personal, de una manera real y por encima de todo. Esta es la única manera, experimentando a Dios, el saber lo que Él nos pide, lo que Él demanda de nosotros y también lo que nos da, lo que nos ofrece. Para seguir adelante, hermanos, y no enredarnos en el mundo. Así que, mis hermanos, no hay nada como experimentar a Dios. Nada se puede igualar a eso. Todo lo de Dios, su presencia, su cuidado, su palabra, no de oída, no de verlo en la vida de otros, sino de manera personal en nuestra propia vida. Por eso el título de esta prédica en esta mañana es Experimentando las matemáticas de Dios. Y ahora entenderán qué es eso de las matemáticas de Dios. Ya yo lo he dicho en muchas ocasiones, me lo habrán escuchado decir, que si me dicen que si prefiero ciencias o letras, siempre diré letras, aunque trabajé en números casi toda mi vida, entre números, pero mi respuesta siempre será letras, siempre. Me apasiona la literatura, soy una enamorada de las palabras, pero si hay una parte de la ciencia que me cautiva, se los digo de verdad, y que me maravilla, son las matemáticas de Dios. Y tú me puedes decir, matemáticas de Dios. A ver, Esther, eso no existe. Eso no existe, muchos dirán. No, seguramente para el mundo no existan. Pero para los hijos de Dios existen unas matemáticas divinas que son milagrosas y maravillosas. Sabemos que de manera natural, cualquier cosa que esté en cero, no puede ni multiplicarse, ni reproducirse, ni avanzar, ni ir a más. Cualquier cantidad que multipliquemos por cero, ¿el resultado cuál es? Cero. Cero. Todos no sabemos la tabla de multiplicar, ¿no? Cuando empezamos de niño es 1 por 1, 1, 1 por 2, después la del 2, la del 3. Existe una tabla del cero, pero eso nunca se enseña, porque todo lo que multipliques por cero es cero. Tú multiplicas 1 por 0 y es cero. Y multiplicas 225.345.325 por cero y el resultado es cero. Cero. Así que, hermanos, todo lo que se multiplica por cero da cero. Por lo tanto, para que algo se multiplique, para que produzca algo, tiene que haber aunque sea un elemento, aunque sea uno solo. Pero ¿sabes qué? Aquí es donde viene la maravilla del Señor, que las matemáticas de Dios no funcionan de esa manera. Él no necesita ningún elemento para crear, para producir, para multiplicar. No lo necesita. Y eso lo vemos perfectamente en el versículo en el que nos vamos a centrar hoy, que se los voy a leer en la versión Reina Valera y luego lo vamos a explicar un poco. Está en Isaías 40, capítulo 40, versículo 29. Y dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Aquí hay 3 palabras en hebreo que yo se las quiero recalcar. Una es la palabra ayin, la palabra ayin que significa no, sin o ni. Esta palabra se usa como negativo y tiene la misma raíz que significa que nada existe. La palabra rabá, que significa multiplicaré mucho y ser o llegar a ser mucho. Y la palabra on, que significa en este contexto fortaleza o fuerza.
Así que podríamos traducir esto, que no hay nada de fuerza o fortaleza, no existen fuerzas en este versículo. Está hablando de fuerza cero, de fuerza cero. Cuando dice la palabra ninguna, que es como lo traduce, no existe ninguna. Si yo te digo, si tú me preguntas a mí, ¿cuántas manzanas hay en la cesta? Y yo te contesto, ninguna. ¿Qué entiendes tú por eso? Que no hay nada, que hay 0 manzanas. Vale. Entonces, así que parafraseando este versículo, podríamos decir que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que tiene 0 fuerza. Parece que este es un versículo que acaba con todas las leyes de la ciencia y con las leyes de la matemática, porque resulta que Dios sí puede multiplicar por 0 y obtener un resultado. Gloria a Dios por eso. Eso es maravilloso. Yo la primera vez que leí este versículo hace muchos años me quedé como, espérate, voy a volver a leer esto. ¿Cómo que Dios multiplica por 0 y resulta que te aumentan las fuerzas? ¿No? Esto es lo que vamos a hablar hoy. Así que, aunque tus fuerzas sean 0, no tengas fuerza, hay ocasiones en que eso pasa, Él puede multiplicarlas y hacerlas crecer en ti. Y hay muchos cristianos que van por la vida, hermanos, permítame que les diga esto, y tú los ves y parece que siempre todo es perfecto en su vida. Nunca tienen problemas, siempre están con una fuerza tremenda, están fuertes, nunca les sucede nada, pero eso no es real, eso no es verdad. Porque estamos en este mundo y dice la Biblia que en este mundo tendremos aflicciones. Hasta el mismo Jesús tuvo momentos complicados en su vida. ¿Y qué me dicen de los discípulos? ¿Qué me dicen de Job? ¿Qué me dicen de Isaías? ¿Qué me dicen de David? Todos ellos tuvieron momentos en su vida en que se sintieron sin fuerza, con fuerza 0. Pero ¿sabes qué? Cada uno de ellos experimentaron las matemáticas de Dios. Y yo solo oro y oraba al Señor que Dios quiera que todos salgamos de aquí en esta mañana, teniendo claro que podemos experimentar las matemáticas de Dios en nuestra vida y a Dios con todo lo que Él nos ofrece en nuestra vida de manera real. Cuando nosotros nos encontramos en esa fase de tener fuerza 0, o ves a alguien que tiene fuerza 0, hermano, no seamos como los amigos de Job, que fueron con su teología propia, diría yo, y se acercaron a ellos, a Job, y olvidaron que hay momentos en que los hijos de Dios también podemos pasar por situaciones en las que tenemos fuerza 0, en las que no tenemos ninguna fuerza. Y hay algo como si debemos acercarnos, que no es lo que ellos hicieron, que lo veremos después. No hay que acercarse, si tú ves a una persona que no tiene fuerzas, a un hermano en Cristo, no te acerques diciéndole tienes que ser fuerte, porque no tienes fuerza. Tenemos que hacer lo que dice la Biblia, que luego lo vamos a ver. Lo que necesitamos en ese momento, si tú estás pasando por un momento de tu vida en donde no tienes fuerza, donde estás debilitado, donde no sabes para dónde tirar, por así decirlo, la Biblia nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y está desde el versículo 29 hasta el versículo 31 de este mismo capítulo 40. Y dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Esto es lo que acabamos de leer. Siguen los versículos y dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes qué veo yo en este versículo, hermanos? Mientras el Señor me daba la palabra a compartir, yo veo dos cosas extraordinarias. En primer lugar, una revelación, como les digo, extraordinaria de quién es Dios. Dios es un Dios sobrenatural que está por encima de la ciencia y por encima de todas las leyes de la ciencia. Así que yo veo aquí un Dios sobrenatural. Y en segundo lugar, veo una guía, Dios mostrándonos lo que debemos hacer cuando nos encontramos de esa manera. ¿Te has encontrado en alguna ocasión en tu vida sin fuerza? Yo solamente me he encontrado sin fuerza en alguna ocasión. Yo en muchas ocasiones me he encontrado, hermanos, sin fuerza, sin saber qué hacer o con fuerza 0. Quizás te encuentres así hoy o te vas a encontrar en unos meses, no lo sé. Pero el versículo 29 nos dice que cuando no tienes ninguna fuerza, Dios te las da. Dios te las da.
Si el versículo dice, porque hay personas, cristianos, que dicen, no, eso no le puede suceder a un cristiano. Bueno, la Biblia en el versículo 29 dice que los hijos de Dios pueden tener fuerza cero. Si ahí dice que Dios te da fuerzas al que no tiene, quiere decir que esa posibilidad existe. Si no, este versículo no tendría sentido de que estuviera en la palabra. Pero está ahí porque esa posibilidad existe. Y hay muchas cosas en las que nosotros podemos quedarnos sin fuerza. Muchas situaciones, el dolor, la decepción, la incertidumbre de que no sabes lo que está ocurriendo en tu vida, la traición, cuando te golpean el alma de una manera despiadada, la pérdida. Quizás estés pasando por algún problema en que no le ves solución, no sabes cuál es la salida, una enfermedad, pierdes a un ser querido. También puedes quedarte sin fuerzas por la rutina, por el agotamiento, porque tienes anhelos que no has alcanzado, por relaciones rotas. Todo esto puede hacer que nuestras fuerzas mengüen hasta que se extinguen. Esto puede suceder. Y el Señor nos conoce, hermanos, nos conoce. Y sabe que a veces podemos quedarnos sin fuerzas ante las adversidades. Y esto sucede sin importar la edad. En el versículo 30 de este capítulo 40 de Isaías nos dice que los muchachos se fatigan, se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Pues si los muchachos y los jóvenes, que son los que más fuerzas deberían de tener, pueden llegar a sentirse cansados y flaquear, ¿cuánto más los que más edad tenemos? Así que no importa ni la edad, ni la condición, ni la posición. Dios sabe que podemos cansarnos, que podemos fatigarnos, quedarnos sin fuerzas, incluso a veces flaquear. Y esto en muchas ocasiones no tiene nada que ver con nuestro estado espiritual, ni siquiera con nuestro compromiso con Dios, sino que tiene que ver con nuestra naturaleza caída. No me voy a meter en esto mucho, porque no es el tema, pero creo que todos me entienden, ¿no? Tenemos una naturaleza caída, hermanos, y esa es la realidad. Pero hay una cosa que quiero explicarles y que quede bien claro. Una cosa es la debilidad y otra cosa es la rebelión, ¿vale? Porque eso hay que diferenciarlo. Una cosa es tener debilidad por algún suceso que te ha ocurrido en la vida y eso te cueste avanzar, y otra cosa es que no avances porque estás en rebelión y no quieres avanzar. Porque me niego a hacer lo que Dios me pide. Entonces, Dios distingue perfectamente cuál es nuestro estado. Si en ese estado estamos realmente débiles o estamos en rebeldía, hermanos. Dios lo conoce perfectamente el estado de nuestro corazón y sabe diferenciar la rebelión de la debilidad. Vuelvo a preguntar, ¿te has encontrado alguna vez sin fuerza? Con fuerza cero, hermano. ¿Te has encontrado así? Y saben que no hablo solo de fuerza física, sino hablo de la debilidad del alma. De que te es muy difícil seguir. Yo creo que todos lo hemos experimentado en alguna ocasión. Yo creo que no hay nadie que haya dicho, no, yo he estado fuerte toda la vida. Pero la pregunta principal es, ¿y en esa situación has experimentado las matemáticas de Dios? Esa es la pregunta más importante. Si lo has hecho, hermano, gloria a Dios, sabes de lo que te estoy hablando. Si no lo has hecho, pues ojalá que a partir de hoy, cada vez que te sientas así, puedas experimentar las matemáticas de Dios y esta prédica te sirva para eso. Pero, como les digo, no basta solo con saber, ni siquiera con conocer, hay que experimentar a Dios, hermanos. Ustedes entienden cuando les digo esto, ¿no? De experimentar a Dios, de tener esa relación personal, real con el Señor. Este pasaje que nosotros leímos está en el libro de Isaías, ¿vale? Y el libro de Isaías, hermanos, es considerado en la Biblia, bueno, se dice que el libro de Isaías es como la Biblia en miniatura, porque podríamos decir que habla del juicio, como en el Antiguo Testamento, y luego habla de la redención y de la salvación en el Nuevo, es decir, que contiene el mensaje de toda la palabra y habla de la venida de un Mesías redentor, ¿no? Así que si nosotros estudiamos este libro, podríamos dividirlo en 3 partes, por así decirlo. Algunos creen que en 2, yo creo que en 3 partes, yo así lo dividiría. Una que va del capítulo 1 al 39, otro que va del capítulo 40 al 55 y otro del 56 al 66. En estas 3 secciones de Isaías, si tienes tiempo de verdad, estúdialo, es hermoso. Podríamos decir que hay 2 enfoques diferentes.
Y como les digo, sería bueno, interesante que pudiera estudiar cada uno de ellos a nivel personal. Y hay tantos ejemplos que podríamos nosotros tomarlos para nosotros hoy en día, para la iglesia, para el pueblo de Dios, hermanos, pero tampoco me puedo centrar en esto porque no es la prédica. Pero a grosso modo, si quiero decirte qué temas centrales están en este libro, para que puedas entender el contexto de este capítulo 40 y del versículo del que estamos hablando, ¿no? Los primeros 39 capítulos nos muestran a Dios dándole advertencias al pueblo, quien había y estaba poniendo su confianza en los líderes seculares. El pueblo de Dios estaba siendo reprobado por el Señor por no creerle a Él, por tenerle confianza, más confianza a los líderes de la época que al mismo Dios. ¿Te suena algo de eso en la actualidad? ¿Te suena? Cuidado porque vienen tiempos difíciles, como dije al principio. Hermanos, hay que creerle a Dios. Y para eso hay que experimentarle. ¿Pasa eso en la iglesia hoy en día? Pues tristemente sí. Lo hemos visto en estos 2 últimos años y haciendo un mal uso de ese versículo de que hay que someterse a las autoridades y errándolo completamente en el contexto, se han llegado a creer más a las autoridades seculares que al mismo Dios. La segunda parte, por así decirlo, por eso les digo que este Isaías se parece mucho y tiene mucho mensaje para la iglesia, hermanos. La segunda parte va desde el capítulo 40 hasta el 55 y nos habla una promesa de redención. Esta segunda parte comienza con el capítulo 40, que es del que estamos hablando hoy, ¿no? Que es donde se encuentra ese versículo. Y en este versículo 40 nosotros podemos ver un cambio de profecía evidente dentro del libro de Isaías, donde Isaías está profetizando que Israel volvería del cautiverio y nos habla principalmente en este capítulo 40 de paz y de consuelo para el pueblo y de la venida futura de un Mesías redentor. Gloria a Dios. Así que las ideas centrales que abarcan este libro de Isaías, hermanos, están centradas en el capítulo 40. El capítulo 40 centra las ideas principales de estos 66 capítulos. Así que si no pueden leer todo el libro, lean el capítulo 40. Es hermoso, de verdad. Y en ese tiempo, el pueblo de Israel estaba teniendo muchas inquietudes. Estaban en cautiverio. Iba a haber un cambio importante, es decir, iba a pasarse del imperio babilónico al imperio persa, con todo lo que eso repercutía. Eran épocas de cambio, eran épocas de mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar. ¿Les suena eso? ¿Estamos en épocas de incertidumbre o no? Que ves la tele y te asustas, porque parece que mañana la enciendes y es otra cosa peor. Y es terrible, ¿no? Estamos en esa época, hermano. Y yo les digo que mientras preparaba esta prédica, yo le decía, Señor, parece un calco, ¿no? Que es lo que sucedía, que de lo que está pasando. Todas esas incertidumbres que el pueblo tenía, y Dios se las contesta a través de Isaías en este capítulo 40. ¿Será entonces, hermanos, que Dios no contesta a su pueblo todas sus incertidumbres que pueda tener? ¿Se las contestó a ellos? ¿Creen que a nosotros no lo va a hacer? Claro que sí, hermano. El asunto es, ¿busca el pueblo a Dios para que Dios se revele a su vida? Esa es la pregunta, porque Dios está deseando hacerlo. Y luego la tercera parte de este libro de Isaías, que va desde el capítulo 55 al 68, nos habla del regreso del pueblo a Jerusalén. Pero evidentemente vamos a centrarnos un poco más en este capítulo 40, que es del que estamos hablando. Este mismo capítulo lo podríamos dividir también, por así decirlo, en 2 partes. La primera, que nos habla de la extraordinaria noticia de la redención, hermanos, que es gloriosa, y la segunda parte que nos describe de una manera hermosa quién es Dios, las maravillas de Dios. Este capítulo 40 nos habla de restauración, de un pueblo restaurado después del exilio. También nos da una visión de cómo van a ser los tiempos finales, cuando habla de Babilonia como, por así decirlo, el sistema mundial del mal que será destruido al final de los tiempos. De todo eso habla. Y estos versículos, hermanos, hablan de consolación. Eso es hermoso. Habla de consolación. Consuela a los débiles, a los afligidos, a los oprimidos por Babilonia. Y todas esas verdades que ahí nos cuenta son aplicables para nosotros hoy en día. Estos son versículos, hermanos, donde Dios le da esperanza al pueblo.
¿No es hermoso eso? Donde le da aliento aún en los momentos más difíciles, estando en el cautiverio. Cuando ellos estaban debilitados, carentes de toda fuerza, con fuerza cero, entonces viene Dios y los asiste. Y vemos en esto su poder sobrenatural, milagroso, porque es capaz de producir cuando el elemento es cero. Hermano, eso es un milagro, eso es un milagro. Y en este capítulo 40 de Isaías registra uno de los pasajes para mí más hermosos, más poéticos que hay en la Biblia. Y yo no quería dejar pasar el día de hoy sin leérselo. Los leo en la versión Reina Valera porque creo que tiene una forma muy poética de decirlo. Quiero que escuchen bien, que entiendan bien esta grandeza del Señor. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? ¿Puedes entender la grandeza de Dios aquí? Que dice que en su mano sostiene todos los mares, y que con su palmo mide los cielos, y que con 3 dedos junta el polvo de la tierra. Somos capaces de ver su grandeza en este pasaje. Luego, unos versículos más adelante, nos dice que a todas las estrellas las llama por nombre. Él llama por nombre a los trillones de estrellas que existen, o no sé qué cantidad, por nombre. Cada una tiene su nombre. Nadie puede contar las estrellas del universo, nadie, eso es imposible. Pero los científicos dicen que solo en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, debe haber, dicen ellos, hasta más de 400.000 millones de estrellas. Solo en la Vía Láctea. Y a todas esas, Dios les tiene nombre y las conoce. ¿Tú crees que si conoce 400.000 millones de estrellas solo en la Vía Láctea, no te conoce a ti? ¿Y sabe cómo te sientes? ¿Y qué está pasando por tu corazón y por tu vida? Jesús dijo que todos los cabellos de nuestra cabeza Él los tiene contados. Vuelvo a decir, viendo esto, ¿crees que Dios no sabe tus cosas? ¿De tus problemas? ¿Crees que Dios no sabe de tus debilidades? ¿Crees que a Dios se le escapa algo de tu vida? No, hermano, no se le escapa nada. Saber esta verdad no te da paz y seguridad de que no importa lo que esté pasando, Señor. Tú tienes el control, porque tú me conoces y sabes cómo estoy. Dios sustenta todas las cosas, hermano. Dios sustenta la creación. Dicen los científicos que en el Sol, cada segundo se producen explosiones que equivalen a millones de bombas atómicas al segundo. Y que el Sol produce en un solo segundo la energía suficiente para cubrir las necesidades de toda la humanidad durante 200.000 años. En un segundo. ¿Entendemos la enormidad de estos números? Entonces, si Dios le da esa energía al Sol, ¿crees que no es capaz de darte fuerzas aunque no tengas ninguna? Claro que sí. Claro que Él puede darte fuerza aunque no tengas ninguna. Pero entonces, en todo esto milagroso y sobrenatural de Dios, ¿habrá algo que nosotros tengamos que hacer o no? La respuesta es sí. Al principio les dije que estos versículos nos muestran, a mi forma de ver, una revelación hermosa de quién es Dios y cómo es un Dios sobrenatural. Y también nos enseña lo que debo hacer. Hermano, y lo que debo hacer es una total y absoluta dependencia de Dios.
Aquí vemos lo que nos toca hacer a nosotros, qué parte nos toca para recibir esa fuerza de Dios cuando no tenemos ninguna. Porque no necesitas nada para que Dios te dé fuerza, para que Él pueda llenarte de su fuerza, para que pueda darte vigor. Solo necesitas tener un corazón dispuesto a experimentar a Dios y experimentar sus matemáticas y depender de Él al 100%. ¿A quién dará, según estos versículos, a quién dará Dios esta fuerza? ¿A todos? No. El versículo 31 nos lo dice claramente. ¿A quién es el que Él reviste de su fuerza? Dice, pero a los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan. No los orgullosos y los que dicen, yo puedo solo. ¿Sabes qué? Yo puedo solo. Esa fuerza de Dios, esas matemáticas hermosas del Señor, las podemos recibir mientras esperamos en Dios. Pero esperar en Dios no es inactividad. Esperar en Dios no es quedarte sentado sin hacer nada en el sillón, viendo la televisión 5 horas al día y bueno, espérate porque Dios viene y me reviste con su fuerza. No es así, hermano. No funciona de esa manera. Cuando la Biblia nos habla de esperar en Dios, no nos habla de inactividad en ningún momento. Él nos dará nuevas fuerzas mientras esperamos en Él. ¿Cómo? Buscándole. ¿Cómo? Derramando nuestro corazón delante de Él. ¿Cómo? Depositando nuestra confianza en el Señor. ¿Cómo? Desechando la autosuficiencia. ¿Cómo? Sin confiar en nuestras propias fuerzas, sabiendo que las fuerzas poderosas vienen del Señor. Dios es el único que puede multiplicar tus fuerzas nulas, tus fuerzas cero cuando no tienes. Pero para ello tenemos que buscarle y depender de Él. Así que si hoy te encuentras sin fuerza, o llega un momento en el futuro en que te encuentres sin fuerza, si la vida te ha llevado en algunas ocasiones a sentirte al límite, sin fuerza, solo puedo decirte en esta mañana que dependas de Dios, que esperes en Dios, que busques a Dios y que no dependas de ti mismo. Y entonces comenzarás a experimentar las matemáticas de Dios. Muchas veces los cristianos, hermanos, cuando se sienten así, debilitados, sin fuerzas, hacen todo lo contrario a lo que la palabra dice y se alejan de Dios, cuando es justamente cuando más necesitamos buscarle. Así que debemos de luchar, hermanos, para quitar la confianza de nosotros mismos, de nuestras propias fuerzas, porque si no estamos perdidos. Nuestras vidas depositadas en las manos de Dios. Esa es la única garantía de que nuestras fuerzas van a ser renovadas, multiplicadas. Una vida depositada en sus manos. No en tus habilidades, no en tus aptitudes, no en tu tiempo de convertido, no en tu ministerio, no en tu... ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando él le dijo a Dios acerca de cómo se sentía y cuáles eran sus debilidades, el Señor le dijo, tranquilo Pablo, tranquilo, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Así que Pablo, que entendió perfectamente el mensaje que Dios le había dado, llegó a decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte, poderoso. Porque Pablo entendió que sus fuerzas no dependían de él mismo, sino que dependían de lo que Dios podía generar en él. Que todo lo que le pudiera fortalecer no venía de su interior, sino venía del Señor, que era el que lo levantaba. Que era capaz de multiplicar las fuerzas y hacerlo cantar en una cárcel oscura y atado en cepo, porque las fuerzas venían del Señor. Él sabía que cuando se sentía débil y con fuerza cero, Dios lo llenaba. Sin duda, Pablo experimentó las matemáticas de Dios. La pregunta es, ¿las has experimentado tú? ¿Te pones en esa situación en la que tú dejas que Dios haga ese milagro de multiplicar tus fuerzas cuando no tienes ninguna? ¿La quieres experimentar? Esa es la pregunta. ¿Quieres experimentar las matemáticas de Dios, hermano? Gloria a Dios. David dijo en el Salmo 18, versículo 29, con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. ¿Con qué fuerza podía? Con la de Dios.
Y dice, con mi Dios puedo escalar cualquier muro. Algunas situaciones en la vida, hermano, son como muros que se nos levantan delante. Como gigantes, como muros poderosos y fuertes, que no podremos escalarlos solos, pero sí podemos escalarlo, como decía David, con la fuerza del Señor, con la fuerza que Él te multiplica si esperas en Él. Cuando creo que yo puedo, que yo controlo, que yo soy suficiente, pues todo será un desastre, esa es la verdad. Porque entonces, dependiendo de cómo yo me sienta, así estaré. Pero por el contrario, aunque te sientas con fuerza cero, sin fuerzas para nada, clamas a Dios en humildad y entiendes y dices, ¿sabes qué pasa, Señor? Es que no soy yo, es que eres tú. Entonces Él comenzará a multiplicar y a derramar esas hermosas matemáticas sobre tu vida. A veces no experimentamos a Dios y no experimentamos las matemáticas de Dios porque somos autosuficientes. A veces sin darnos cuenta, sin ser una cosa planeada. Pero a veces pasa eso. Y hoy en día todos los gurús que hay por internet o todos esos libros de autoayuda, lo que te dicen es, la fuerza está en tu interior, ¿no? Tú eres fuerte, tú. Hermano, y todo eso es mentira, porque no es tú, es él. Esa es la historia. Y hay promesa de auxilio de parte de Dios para los cansados, para los que no tienen ninguna fuerza, hay promesa de Dios. Solo tienes que acudir a buscarlo. Así que si a partir de ahora llega una situación en tu vida en la que te sientes con fuerza cero, no luches solo, no luches, búscale. Y dile, Señor, quiero experimentar tus matemáticas. Y te puedo asegurar que lo hace. Él da fuerza ¿a quién? ¿Qué dice el versículo? Al que dice, tranquilo, yo soy fuerte. No, dice que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Así que cuando nos sentamos así, sin fuerza, y somos capaces de reconocerlo, no pasa nada por decir, ¿sabes qué? No tengo fuerza, estoy débil. No pasa nada, hermano. No eres menos cristiano por eso. Cuando lo reconoces, sin aparentar que somos los más fuertes del mundo, sino con sinceridad nos acercamos ante el Señor y le dices, aquí estoy, Señor, no tengo fuerza. Entonces Dios viene y te reviste con su fuerza. ¿No es eso maravilloso, hermano? Eso es maravilloso. Cuando parece que no puedes dar un paso más, recuerda que si hay algo que puedes hacer y es clamar a Dios. Clamar a Dios reconociendo tu condición, dependiendo de Él, y entonces Él multiplicará tu fuerza. Vuelvo a repetir, soy muy repetitiva. ¿Quieres experimentar las matemáticas de Dios, hermano? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Cuando me vengan momentos difíciles, porque vendrán, momentos familiares, personales, laborales o generales, porque como les dije, estamos a las puertas de que el Señor venga, entonces recuerda esta prédica y recuerda las matemáticas de Dios y experiméntalas. Cuando te sientas débil y sin fuerzas y sin saber muy bien lo que hacer, generalmente la tentación es enfocarnos en nosotros mismos, enfocarnos en nuestra condición. Eso es lo que la carne a veces quiere hacer, en nuestra debilidad o en la situación de por qué llegamos a ese estado. Pero en ese momento es importante no enfocarnos en nosotros mismos, en mi situación, sino enfocarnos en la fuerza de Dios. Enfocarnos en quién es Él y enfocarnos en su amor. Y para eso, hermanos, hay que experimentarlo. No es que yo resulta que Luz Helena me contó un testimonio tremendo de cómo experimentó las matemáticas de Dios y la fuerza de Dios y yo me quedé con eso, ¿no? Gloria a Dios que ella lo experimentó. Pero ¿sabes qué? Yo quiero experimentarlo en mi vida. Es así, hermano, es así. Esa es la única forma de salir del hoyo en el que a veces estamos. No enfocándonos en cómo nos sentimos, no enfocándonos en lo que nos pasó, no enfocándonos en que no tengo fuerza, sino enfocándonos en aquel que es milagroso y todopoderoso para sacarme de ahí. Ese debe ser nuestro foco, ese debe ser. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde me tengo que fortalecer? ¿Porque ahora todo me va bien? ¿Porque ha pasado tiempo desde que sucedió eso que te angustia?
porque ya el problema que tenía se solucionó. No, hermano. En lo que me tengo que fortalecer es en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que no te dejes desanimar por las fases de debilidad y flaqueza en tu vida. Llegarán. Sé que no es fácil cuando te encuentras en una situación así. Créanme que lo sé. Pero hay que hacer lo que dicen las Escrituras. A veces es difícil sacar la cabeza, ¿no? Cuando te ves en un hoyo y tienes nada de fuerza, es difícil sacar la cabeza. Pero tenemos que hacer lo que la Biblia dice, buscarlo, a Él, reconocer nuestras debilidades y esperar en Él. Porque los que esperan en Él, hemos leído hoy varias veces, recibirán la fuerza. Él te entiende. Cuando nadie más te entiende, Él te entiende. Él te entiende, hermano. Ha habido momentos en mi vida donde yo creía que esa situación no la iba a poder soportar. Pero entonces llega Él con sus matemáticas sobrenaturales y pone en acción lo que dicen las Escrituras, porque vuelvo a repetir, no soy yo, es Él. Cuando tengas momentos de debilidad, cuando no sepas ni para dónde ir, cuando no tengas fuerzas para nada, vuelve a recordar quién es Dios. Pon el foco ahí, no en ti, pon el foco en quién es Dios. El que midió las aguas en el cuenco de su mano, el que midió los cielos con su palmo, el que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Vuelve a poner el foco en quién es Él y todo va a cambiar. Y ese que hizo todo eso, que hemos leído, esas maravillas de Dios, el que conoce por las estrellas, por su nombre, ese es tu Padre. Ese es tu Padre, hermano. Ese es tu Padre. Cuando todo parezca perdido, acércate al Señor. Y que tu condición, hermano, sea de absoluta y total dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Y entonces experimentarás sus matemáticas. ¿No tienes fuerza? Quizás estás aquí hoy y dices, ¿sabes qué? Pues yo me encuentro así hoy. Yo no tengo fuerza. Escucha lo que Dios dice. Vuelvo a leerlo. Él da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿No es eso maravilloso, hermano? Así que no importa que tus fuerzas sean cero. Él puede darte alas como las águilas para volar y para llevarte más allá de lo que puedas entender o imaginar. Así que no necesitas tener fuerza. No es que no puedo seguir porque no tengo fuerza. No necesitas tener fuerza para eso. No necesitas tus propias fuerzas. Porque Dios multiplicará tus fuerzas cero y tendrá un resultado hermoso. Vuelvo a preguntar, ¿has experimentado las matemáticas de Dios? Si no, hoy sal de aquí con ese pensamiento, que deseas experimentar no solo las matemáticas, a Dios en todo su esplendor. Yo quería traerles una pegatina, pero no me dio tiempo de hacerla, hermanos, para que pudieran pegarla en su casa, que dijera experimentando las matemáticas de Dios. Pero llega a tu casa y escríbelo en un papel y ponlo en algún lugar visible de la casa o en tu Biblia o en un lugar visible, para que cuando estés decaído, cuando el mundo se te haya puesto difícil, puedas ver eso y decir, bueno, Señor, es que no importa cómo yo esté. No importa que mis fuerzas sean cero, yo puedo experimentar tus matemáticas, porque tú multiplicas mis fuerzas cero y las haces fructificar en el Señor. Así que ponlo. Cree y experimenta las matemáticas de Dios. Para terminar, solo quiero dejarte con 2 pensamientos. Que crees y experimentes las matemáticas de Dios, que son perfectas, que son sobrenaturales y que son maravillosas. Cuando el mundo, el telediario, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, el vecino, la presión de grupo quiera llevarte a su terreno. Tú espera en Dios y Él te dará las fuerzas. Cree y experimenta las matemáticas de Dios, que son perfectas, sobrenaturales y maravillosas, cuando la tristeza, el cansancio, el dolor, el vacío quieren apoderarse de tu vida, espera en Dios y Él te dará las fuerzas.
Hermano, salgan de aquí hoy con el firme propósito de experimentar las matemáticas de Dios, de experimentar a Dios en su plenitud. Amén, Señor. Eso es lo que queremos, Dios. Es eso lo que queremos. Queremos experimentarte a ti, no saber de ti, ir un poco más allá de conocerte a ti. Queremos experimentarte a ti con todo lo que tú nos ofreces, Señor. Dios mío, gracias por este versículo tan hermoso que sobrepasa, Señor, toda ciencia, Señor, todas leyes de la ciencia, donde tú con nuestra fuerza cero, pero un corazón rendido, humillado, que somos capaces de reconocer cómo estamos, pero no ponemos ahí el foco, sino en ti, Señor. Tú vienes y nos revistes, Dios, y multiplicas y nos llenas de tu fuerza y de tu vigor, Dios. Gracias por todos esos ejemplos que hay en la palabra, de cómo hemos visto como a hombres tuyos, hombres y mujeres, siervos tuyos, que en un momento determinado han tenido fuerza cero, tú los has levantado y los has revestido, Dios. Gracias por cada uno de nuestras vidas, porque cuando hemos estado así, cuando yo me he encontrado de esa manera, Señor, cuando no he sabido ni cómo sacar la cabeza, Dios, tú has venido con tus matemáticas sobrenaturales y me has dado fuerza, Señor. Gracias. Gracias porque sé que esto lo has hecho con cada uno de mis hermanos, Dios. Señor, ayúdanos a quitar el foco de nuestra situación, de cómo nos sentimos, de lo que nos ha pasado, y ayúdanos a poner el foco en ti, Señor. No siempre es fácil, pero confiamos que si derramamos nuestro corazón, si queremos un corazón que dependa solo de ti, Señor, tú lo haces, Dios. Yo no sé, Señor, cuál es la situación de mis hermanos que están aquí o los que están escuchando por internet, Dios mío. No sé si hay una situación en su vida en la que ha hecho que sus fuerzas mengüen. No sé si hay una situación familiar que los tiene cansados. No sé si una situación personal o laboral o con el esposo, con los hijos, con los hermanos. No lo sé, Señor. Solo tú lo sabes. Pero si se sienten en esta mañana, Señor, sin fuerza, si se sienten débiles, decaídos, si se sienten con fuerza cero, papá, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, que seas tú ahora revistiendo de fuerza, Señor, que seas tú ahora multiplicando la fuerza del que no tiene ninguna, Dios mío, renovando su fuerza, llenándolo de ti, Dios mío, experimentando en sus vidas tus matemáticas milagrosas, maravillosas y poderosas, Dios. Llénalos, Dios mío. Señor, llénalos, multiplica ese cero, Dios mío, y dale millones de fuerzas a cada uno de mis hermanos para poder seguir adelante dependiendo de ti, confiando en ti, depositando nuestra vida en ti, Señor. Gracias, 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 porque tu consuelo, Dios mío, viene. Porque hemos visto que en ese libro, Señor, de Isaías, tú nos muestras tantas cosas, Señor, y aunque estemos decaídos, Dios mío, ese no es el estado final, Dios. Ese no debe ser el estado final, porque tenemos una esperanza gloriosa en ti, Señor, y sabemos que tú vienes, Señor, y nos revistes, Dios mío, de tu fuerza y tu poder. Y levantaremos alas, Dios mío, como las águilas, Señor. Aunque ahora quizás nuestros ojos pueda parecer difícil por la situación en la que estamos viviendo, que eso pueda pasar, pero no somos nosotros, eres tú, Señor, el que lo ha dicho. Por eso lo creemos, Señor. Queremos experimentarte, Dios. Que a partir de ahora, de este día, que salgamos de este lugar, Señor, comience una vida de experimentar a Dios de manera profunda y personal. Gracias, gracias, Señor, porque tú estás deseando, Dios mío, deseando, Señor, y derramando en esta mañana de tu fuerza sobre cada uno de tus hijos. Gracias, tú eres grande, como has visto hoy, poderoso, maravilloso, Señor. Nadie como tú, Señor. Te glorificamos en este día. Te decimos que eres digno y maravilloso, porque hemos podido ver en estos pocos versículos quién eres tú, Señor. Y ahí, en todas las situaciones de nuestra vida, es donde tenemos que tener nuestra mirada y nuestra visión, nuestro foco siempre es quién eres tú, Señor. Gracias, 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 en el nombre de Jesús. Amén.